¿Alguna vez has escuchado hablar acerca del presente perfecto o, como lo llamamos comúnmente, el pasado participio? Bueno, este es un tiempo verbal que aparentemente se ve un poco complicado, pero en la clase de hoy te lo explico de una manera fácil, práctica, con muchos ejemplos y te voy a dar unas claves para que se te haga más fácil usarlo en el día a día. Así que no te preocupes, verás que no es tan complicado como parece. Al final de este video te aseguro que lo vas a dominar completamente. Así que vamos a darle la clase el día de hoy. Bienvenidos nuevamente a una nueva clase. En la clase del día de hoy vamos a aprender el presente perfecto, the present perfect, o como lo conocemos muy bien en español, sería el pasado participio de los verbos. ¿Ok? Así que te invito a que tomes nota, toma tu cuaderno, prepara un cafecito o algo, una bebida, para que te pongas cómodo y aprendamos este día el presente perfecto. Es un tiempo verbal que suena o parecería que fuera un poco complicado, pero en realidad, aprendiéndose bien las reglas y estudiándolo, no creo que presente mayor complicación. Así que vamos a aprenderlo el día de hoy. Entonces, el presente perfecto es un tiempo verbal que conecta el pasado con el presente. Se utiliza para hablar de acciones que ocurrieron en un momento no específico del pasado o que tienen relevancia en la actualidad. Pon mucha atención en esto porque lo vamos a utilizar a lo largo de la clase. Recuerda que es para ocasiones o acciones que ocurrieron en el pasado, pero no se menciona el momento específico. A diferencia del pasado simple, que ya lo vimos, ya está en este canal, puedes encontrar la clase. Te invito a que revises los videos que hemos subido anteriormente para que puedas ver el pasado simple de los verbos, ¿ok? Entonces, a diferencia del pasado simple, donde sí importa el tiempo o la información adicional que podamos tener de cuándo se realizó aquella acción, en el presente perfecto no nos importa exactamente cuándo ocurrió, sino el hecho de que sí ocurrió, que sí sucedió, ¿ok? Así que vamos a ver la estructura afirmativa. En la estructura afirmativa vamos a utilizar el sujeto. Luego vamos a utilizar aquí el verbo auxiliar have, que como tú sabes, have para los pronombres I, you, we, they, se utiliza have. Y para las terceras personas, he, she, it, se utiliza has. En español, nosotros cuando vamos a crear el presente perfecto o el participio, utilizamos el verbo haber. Tenemos dos verbos diferentes, tener y haber. Y haber nosotros lo utilizamos en el español solamente para conjugar el presente perfecto, el participio. Lo utilizamos de la misma forma para decir yo he, tú has, ella ha, él ha, nosotros hemos, ustedes han, ellos han. Y utilizamos el verbo en español también en participio. Comprado, comido, jugado, estudiado, etc. En inglés solamente existe un verbo para esas dos formas. O sea, se utiliza have y have tiene dos significados, tener y también se utiliza como haber para formar el participio. Por eso es que aquí en la estructura afirmativa ves el sujeto, luego el verbo auxiliar have o has, luego el verbo en participio pasado y luego el complemento. Tenemos dos ejemplos acá. I have visited London. I have visited London. Yo he visitado Londres. She has finished her homework. She has finished her homework. Ella ha terminado su tarea. Fíjate que en estas dos oraciones no mencionamos un momento o un tiempo específico, una hora específica, un día específico. La información no nos interesa, simplemente el hecho de que he visitado Londres y que ella ha terminado también su tarea. Si quisiéramos ser específicos, como dando más información de cuándo visité Londres, yo diría I visited London last year. Yo visité Londres el año pasado. Ahí ya no utilizaría el presente perfecto, utilizaría el pasado. I visited. Pero en este caso, I have visited London porque no estoy mencionando tiempo específico. Si quisiera decir que ella terminó su tarea en la mañana, diría she finished her homework in the morning. Ella terminó su tarea en la mañana. Pero acá no damos mayor información, por eso utilizamos el presente perfecto.
La estructura negativa sería entonces el sujeto, el verbo have en su forma have o has dependiendo del pronombre, la partícula not para formar el negativo, luego el participio, el verbo en participio y el complemento. Y ten en cuenta que también siempre se puede utilizar contracciones. En este caso, have y not lo contractamos y decimos haven't. Has y not lo contractamos para decir hasn't. Por ejemplo, we haven't seen that movie. We haven't seen that movie. No hemos visto esa película. He hasn't called me. Él no me ha llamado. La estructura interrogativa para las preguntas, nuevamente invertimos el sujeto con el verbo auxiliar y ponemos primero have o has, luego el sujeto, el verbo en participio y luego el complemento. No olvides el signo interrogativo. Have you eaten yet? ¿Ya has comido? Has it rained today? ¿Ha llovido hoy? Y luego tenemos acá entonces las respuestas cortas que podríamos dar. Yes, I have. No, I haven't. Esas serían respuestas cortas. Se pueden dar respuestas largas también, ¿verdad? No hay ningún problema. Solo recuerda que si vas a dar información adicional, por ejemplo, vas a ser más específico con algún dato adicional de un momento específico, entonces utilizas el pasado. Por ejemplo, a la pregunta ¿Has it rained today? Podríamos responder Yes, it rained in the morning. Sí, llovió en la mañana. Ya no diríamos It has rained in the morning. Simplemente utilizaríamos el pasado. Yes, it rained in the morning. Sí, llovió en la mañana. Have you eaten yet? Yes, I took breakfast at 7 a.m. Sí, desayuné a las 7 de la mañana. Bueno, veamos ahora entonces cómo es que se forman el participio pasado de los verbos. Por ejemplo, para los verbos regulares, ¿recuerdas que el pasado normal, el pasado simple de los verbos, termina en ed? Worked, played, lived. Es decir, se le agrega ed al infinitivo del verbo, pero a los que terminan en e solo se le añade d. Si termina en y precedida de consonante, se cambia por ied. Por ejemplo, el verbo study, studied. Entonces, el pasado participio de esos verbos, de los verbos regulares, es prácticamente el mismo. Es el mismo verbo en pasado. Worked, played, lived. Así que no cambia mucho, ¿ok? Se te hará fácil en ese sentido. Pero, por ejemplo, los verbos irregulares, ahí sí hay que tener cuidado porque en los verbos irregulares es en donde cambia completamente el verbo, ¿sí? Estos no siguen una regla fija y deben memorizarse. Es la famosa tercera columna que aparece en la lista de verbos. Si tú buscas en internet, por ejemplo, listado de verbos en inglés, encontrarás regulares e irregulares, pero en el caso de los irregulares lo vas a encontrar más o menos así: el infinitivo, luego el pasado y luego el participio. Go, went, gone. Eat, ate, eaten. Write, wrote, written. See, saw, seen. Do, did, done. Entonces, así lo vas a encontrar en internet. Se te haría un poquito más fácil si los agrupas todos esos verbos y todos aquellos que cambian su forma similar para que se te pueda hacer un poco más fácil memorizarlos. Bueno, vamos a ver entonces el uso número 1 del presente perfecto, y es que se utiliza para experiencias de vida. Por ejemplo, se utiliza para hablar de cosas que hemos hecho o que no hemos hecho en nuestra vida sin decir cuándo. Esa es la clave. El tiempo exacto aquí no es importante, lo que importa es la experiencia en sí misma, ¿ok? Por ejemplo, I have never been to Japan. I have never been to Japan. Nunca he estado en Japón. Have you ever tried sushi? ¿Alguna vez has probado el sushi? We have seen that movie 3 times. We have seen that movie 3 times. Estamos hablando de cosas que sucedieron en el pasado, fueron experiencias que tuvimos, pero no estamos dando información adicional, no estamos siendo exactos en el tiempo en que ocurrieron. Uso número 2, para acciones que continúan. Se utiliza para acciones que comenzaron en el pasado y todavía siguen ocurriendo en el presente, o sea, tienen continuidad. Se utiliza a menudo palabras como for y since. For significa por y since
desde, para indicar cuánto tiempo ha durado esa acción. Tenemos 3 ejemplos acá. I have lived here for 10 years. I have lived here for 10 years. He vivido aquí por 10 años. Aquí en este caso, la persona está diciendo he vivido aquí por 10 años, pero significa que sigue viviendo todavía ahí. She has worked at the bank since 2015. She has worked at the bank since 2015. Ella ha trabajado en el banco desde 2015. Es decir, probablemente sigue trabajando ahí todavía. They have been married since June. Ellos han estado casados desde junio. En el presente perfecto, utilizamos palabras claves como already, que significa ya, y yet, que significa aún o todavía. Entonces, already se usa en oraciones afirmativas para indicar que algo ocurrió antes de lo esperado. Por ejemplo, I have already finished. Ya terminé. She has already left. She has already left. Ella ya se fue. Hablando acerca de yet, podríamos decir se usa para oraciones negativas e interrogativas, para algo que esperamos que ocurra. Have you finished yet? ¿Ya terminaste o ya has terminado? I haven't finished yet. Aún no he terminado. Otras palabras claves son for, por y since, desde, como te lo decía. For indica un periodo o duración de tiempo, cuánto tiempo ha pasado. I have been here for 2 hours. I have been here for 2 hours. He estado aquí por 2 horas. For 5 minutes, por ejemplo, por 5 minutos. 2 weeks, 5 years. Es información adicional. Since indica un punto específico en el tiempo cuando comenzó la acción. I have been here since 9 a.m. He estado aquí desde las 9 de la mañana. Since Monday. Since 1998. Since last night, por ejemplo. Entonces, para esas ocasiones se utilizan estas 2 palabras. Y bueno, en resumen, podríamos decir que, recordando, se usa el auxiliar have o has, según el sujeto. El verbo principal debe estar en participio pasado y se conecta con una acción del pasado con el momento presente. ¿Ok? Así que, como consejo final, te puedo decir que la clave de dominar este tiempo es practicar los verbos irregulares, ya que son los más frecuentes en la conversación diaria. Así que lo que vamos a hacer es que al final de este video, en la descripción, te voy a dejar un PDF con una lista de verbos en donde vas a ver el infinitivo, el pasado simple y el participio. Así para que puedas estudiarlos y los puedas memorizar y se te haga más fácil. Ahora ya sabes cómo utilizar el presente perfecto. Te aseguro que con la práctica vas a llegar a dominarlo perfectamente. Así que todo requiere práctica para que tú puedas acostumbrarte. Utilízalo a diario, crea nuevas oraciones, ejemplos con tu propia experiencia. Y bueno, te veo en la próxima clase. Hasta luego.